Acompáñame y te enseño a hacer estos pendientes con Superdúo de Miyuki. Atrévete con los colores flúor o neón, que son tendencia esta temporada. También queda muy bien en otros colores. Alright. Necesitaremos cuenta Superdúo en el color que nos guste, rocalla del número 11 y del número 8, hilo para Miyuki del color de las rocallas, agujas para Miyuki, ganchos de pendientes, topes y 2 anillas abiertas, tijeras o cúter y alicates, y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos 15 rocallas del número 11 y 15 Superdúo. Comenzamos con una rocalla, una Superdúo y las vamos alternando hasta poner las 15 de cada que tenemos. Tenemos que pasar todas las cuentas hacia la mano izquierda y dejar unos 10 centímetros, 10 o 12 centímetros en el lado izquierdo para poder rematar el pendiente. Hacemos 2 nudos para cerrar el círculo. Y otro más. Y tiramos un poquito. Se nos queda el círculo cerrado. Ahora tenemos que pasar la aguja con el hilo a través de todas las Superdúo y todas las rocallas de la vuelta, por el agujero que tenemos en la parte inferior. Tenemos 2 agujeros porque el que tenemos en la parte de abajo. Y vamos pasando la aguja hasta que finalicemos la vuelta. Hemos terminado de pasar la aguja con hilo por todas las Superdúo y por todas las rocallas de la vuelta. Podemos hacerlo también en el sentido contrario si preferimos, pero siempre tenemos que hacerlo hacia el mismo sentido. Y volvemos a pasar la aguja con hilo 2 veces más, o sea, 2 vueltas más de la misma manera, hasta salir por detrás, después de esta rocalla que tenemos aquí. Para la siguiente vuelta tenemos que pasar la aguja con el hilo por el agujero que tenemos en la parte de arriba de la Superdúo. Nos sale el hilo por aquí y tenemos que pasar la aguja a través de esta Superdúo. Ahora vamos añadiendo entre medias de cada Superdúo una rocalla del número 8. Hasta completar toda la vuelta. Después de poner la última rocalla de la vuelta, tenemos que volver a pasar la aguja, solamente la aguja con el hilo, a través de todas las Superdúo y todas las rocallas que hemos puesto en la vuelta anterior.
por todas las superdúo y todas las rocallas. Después de finalizar la vuelta de refuerzo, este es el hilo más corto y el hilo que tenemos con la aguja es este. Tenemos que pasar por la siguiente superdúo y la siguiente rocalla. Ahora añadimos una rocalla del número 11, una del número 8 y otra del número 11. Once, 8, 11. Y saltamos la superdúo y pasamos por la siguiente rocalla. Y seguimos pasando por la superdúo y la rocalla de toda la vuelta. Superdúo, rocalla, superdúo, rocalla, así hasta finalizar esta vuelta. Para finalizar la vuelta pasamos por la última superdúo y comenzamos la siguiente vuelta pasando por la rocalla del número 8, la del número 11, la del número 8, la del número 11 y la del número 8 que tenemos aquí. Pasamos a través de las cuentas superdúo y de las rocallas que tenemos en esta vuelta también. Finalizamos la vuelta y pasamos por esta última superdúo. Después de la última superdúo, nos ha salido por aquí el hilo, tenemos que pasar la aguja por la misma superdúo por el agujero que tenemos en la parte de abajo, pero en sentido contrario, hacia la izquierda. Si nos cuesta un poquito, podemos ayudarnos con los alicates. Tiramos un poquito y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja a través de una rocalla y una superdúo. Sacamos la aguja y cortamos con cuidado el hilo a ras. Añadimos la anilla abierta junto con el gancho del pendiente en esta rocalla número 8 y luego la cerramos. Hacemos otro igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos vídeos. Deja tus comentarios y comparte en tus redes sociales. Te animo a visitar la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!